Lázano y lo que hoy vamos a ver pues son tres temas sobre el licenciamiento o cómo funciona el multi-DNA para ciertos terminales y dos aplicaciones que son Worry Free Wi-Fi y Device Diagnostic. En la parte del licenciamiento de multi-DNA, pues bueno, veremos qué dispositivos son los que aplican a esta modalidad, qué es lo que incluye y lo que se excluye y un repaso sobre cómo licenciarlo. Y sobre Wi-Fi, bueno, los siguientes módulos son más prácticos. Veremos un poco las características y lo principal es que vamos a ver pues unas demos sobre estas herramientas, tanto Wi-Fi como Device Diagnostic. Comenzando por las licencias, sobre todo sobre el móvil DNA, pues bueno, primero un brevísimo repaso sobre lo que es Mobility DNA, que es una serie pues, bueno, de aplicaciones, herramientas, utilidades en Android que dan valor añadido al producto, tanto al hardware como a las aplicaciones, como al firmware y al software. Estas aplicaciones, pues bueno, algunas son licenciadas, vienen preinstaladas, otras no tienen coste. Hay un poco de todo. Las hay que son de pago por uso, las hay que son de pago único. Bueno, hasta hace relativamente poco, todos nuestro ecosistema de terminales tenían acceso a este ecosistema de aplicaciones, pero hay ciertos, a partir de unos años acá, hay ciertas aplicaciones que, bueno, pues están restringidas porque, bueno, pues uno de los motivos es pues para tratar de reducir también los costes de mantenimiento y de producción de ciertos equipos habitualmente de entrada de gama. Eso hace que haya ciertas aplicaciones o ciertas utilidades que no están disponibles en estos dispositivos, al menos no están disponibles desde un inicio, aunque luego se puedan licenciar. Son las que vemos aquí y que bueno, vamos a ver, como vamos a verlas más en detalle posteriormente, pues tampoco vamos a hacer mucho más hincapié. Tenéis ahí el enlace al TechDocs, desde donde se puede acceder a la parte de licensing. En esta parte de aquí es donde tenéis acerca de multi-DNA pues todas las características, todo explicado. Bien, en este vemos aquí es un pantallazo de la página web y aquí están los componentes, en esta parte están los componentes que vamos a ver luego en detalle, y quiero recalcar que se ven dos columnas, una que hace referencia a dispositivos profesionales y la otra que hace referencia a dispositivos empresariales. Esta diferenciación es lo que hace que unos tengan todos los componentes de Mobility DNA ya incluidos y que sería la parte Enterprise, mientras que la parte de los profesionales pues hay ciertas utilidades de Mobility DNA que no están incluidas. Si vamos bueno, aquí vemos, si vamos hay un enlace a los dispositivos profesionales. Si vamos a ese enlace, que nos lleva un poco más abajo en la página, pues aquí vemos esta tabla donde nos muestra cuáles son los dispositivos actualmente considerados profesionales y que tienen una cierta limitación de acceso a estas aplicaciones. Uno es el TC21, TC26, tanto en su versión de retail como la versión de healthcare. Os dejo aquí también los PMBs que hacen referencia a ellos, donde también se cuenta la parte de MonitoDNA. Y bueno, pues estos dispositivos, el 21 y el 26 en sus dos versiones, no tienen estas aplicaciones incluidas, las que hemos visto anteriormente, aunque ahora las vamos a ver un poco más en detalle, excepto los part numbers que tienen una J en esta posición, que básicamente si vemos en la matriz de part numbers a que corresponden, pues bueno, ya vemos aquí que los que tienen en esa posición, bueno, he dicho los que tienen una J, no, los que tienen
una J, un 7 o un 4 o un 3. O sea, los que tienen una de estas opciones son los que tienen Mobility DNA incluido. De hecho, en la matriz de descripción del part number, así se explica, vamos, que cuando en este caso es un ejemplo, por ejemplo, este que tiene la J es el que corresponde a un terminal de healthcare, de sanidad, y que incluye Mobility DNA. Eso no quiere decir que existan todos los part numbers, o sea, la posición está reservada, digamos, pero no tiene por qué existir un part number que sea el 3, por ejemplo, que sea con Mobility DNA incluido en esta posición, ¿vale? Pero simplemente eso, comentar que ningún TC21 TC26, excepto los que tengan esas numeraciones en el part number, tendría Mobility DNA. El otro es el MC22 y 27, que son, bueno, la MC22 es la variante Wi-Fi únicamente y el 27 es la que es Wi-Fi y 4G. Este no tendría incluido el MultiDNA, las aplicaciones, no MultiDNA completo, sino esas aplicaciones que hemos comentado anteriormente y que están detalladas en TechDocs, en la misma página que hemos visto antes. Pues aquí tenemos una primera parte. Esto es lo que comentaba de la tabla que diferencia dispositivos profesionales de los Enterprise, que son los que acabamos de ver. Y aquí nos explica pues, si la aplicación o la utilidad de Mobility DNA está incluida o es licenciada o hay que tener licencia para Mobility DNA. Entonces, pues bueno, para detallarlo he puesto las que están en rojo, son las que habría que licenciar en la parte de dispositivos profesionales. O sea que no se podrían utilizar salvo que se le compre una licencia de Mobility DNA. Todas las aplicaciones se licencian de una sola vez, o sea, no es necesario una licencia de Mobility DNA para el Bluetooth, otra para el Device Center, para DataWatch, etcétera. No, es una única licencia, nos daría acceso a todas las utilidades que estamos viendo. He puesto aquí el DataWatch en discontinuo porque no es que el TC21 o el MC27 no es que estos terminales no tengan data wedge, sino que es solo una característica, que es el multibarcode y la captura de imagen y documentos. Esa es la característica que no viene incluida en los dispositivos profesionales y sí ya viene incluida en los dispositivos Enterprise. El resto del data wedge pues sí que está totalmente operativo. En cuanto a las aplicaciones que vemos en esta pantalla, el Bluetooth Manager pues es para la gestión de conexiones Bluetooth un poco más avanzadas. El DataWatch es lo que acabamos de comentar. Device Central es para la gestión de los dispositivos que están conectados a de los periféricos, podríamos decir, que están conectados al terminal. Y Device Tracker es una aplicación para localizar en sitios indoor a través de la Wi-Fi para localizar los terminales. En el siguiente bloque de aplicaciones que no están incluidas, pues tendríamos Enterprise Keyboard, que es un teclado profesional personalizable y configurable. Las actualizaciones OTA, Over the Air, de Lifeguard. El Power Precision Console, que sería para la gestión de las baterías. Y luego ya pues funcionalidades avanzadas de la Wi-Fi y el Worry Free Wi-Fi Analyzer, que es una herramienta que vamos a ver posteriormente y que permite pues, analizar la conexión Wi-Fi, el estatus y demás. Y Zebra Volumen Control, que
es para aplicar perfiles de audio de diferentes configuraciones. No trato en este seminario de explicar todas las utilidades, sino simplemente decir cuáles están incluidas y cuáles no. Aquí en la página web, si clicamos en cualquiera de estas, pues nos llevará al apartado correspondiente, donde nos da más detalles acerca de esa utilidad. ¿Vale? También está interesante este enlace que os dejo aquí, donde tenemos la matriz de compatibilidad de las herramientas de MultiDNA en función de los terminales. ¿Vale? Aquí tendríamos esto es un pantallazo, pero aquí seguiría hacia la derecha con más opciones. Y aquí pues vemos el licenciamiento, sobre qué terminales se soporta, bueno, si está soportado o no, y si necesita licencia o no necesita licencia. Entonces pues podemos verlo de una forma muy visual. Bien, si tenemos un TC21 o un 27 y queremos utilizar las licencias de MultiDNA, pues estas serían los par numbers. Como comentaba, el par number es el mismo para todos los dispositivos. La licencia es permanente y, como digo, habilita todas las herramientas que hemos comentado anteriormente. El par number viene descrito en el PMB, en los PMBs de los productos, y también viene descrito el de evaluación, que sería uno para una prueba de 90 días a coste cero para poder probar o evaluar la funcionalidad del MultiDNA. También hay paquetes, podríamos decir, o un bundle que incluye, aparte de la licencia de MultiDNA, pues que incluyen el Enterprise Browser o también la de evaluación con el Enterprise Browser. Y lo mismo, o de forma similar, para el TC 2127, que también hay una que incluye Enterprise Browser, o también una con emulación de terminal ligera, digamos, sería como un Velocity de Ivanti, una emulación, pero más ligera. Lo que vemos cuando no tenemos un terminal licenciado, pues aquí tenemos un TC21, por ejemplo, que no está licenciado. Al ir a abrir una aplicación que no está licenciada con MultiDNA, pues nos aparece este aviso que vemos aquí, de que se requiere de una licencia, mientras que un terminal que no necesita esa licencia, pues simplemente la aplicación se abre. En el caso aquí también pongo un caso del Data Wedge, donde, bueno, en este caso, en las versiones de Android 10, el Data Wedge, la parte de SimulScan está en este apartado que vemos ahí abajo, mientras que en versiones anteriores, pues bueno, es un apartado diferente, pero aquí nos ocurría lo mismo. Si pulsamos en este apartado de aquí, en el TC21, pues nos saldría un mensaje de este tipo de que no está licenciado. Y para licenciarlo, pues tenemos tres métodos disponibles: offline, cloud y local. El online no requiere de conexión una vez que está desplegada la licencia y se puede hacer sin conexión a Internet. En cloud necesita que el terminal tenga acceso a Internet, ya que accede al portal Flexera, a nuestro portal de gestión de licencias, y también se puede tener un portal local en las instalaciones del cliente o vamos, que en la misma red que el terminal, podríamos decir. O sea que el terminal no necesitaría salir a Internet, pero tendría que tener pues conexión con ese servidor local. Os dejo aquí un vídeo que está interesante sobre el despliegue masivo de configuraciones o de licenciamiento offline. No es un procedimiento que esté oficialmente soportado, lo ha desarrollado un compañero de Inglaterra, Ian Hatton,
y bueno, donde mediante una aplicación pues se pueden generar los ficheros de licencia, los ficheros bin, para poder hacer un despliegue o una configuración de forma más masiva que no hacerlo uno por uno. Lo que hoy vamos a ver es el licenciamiento cloud, que es bueno, pues quizá lo más sencillo, porque simplemente es conectar el terminal a Internet y hacerle introducir la licencia, la clave de activación. Como comentaba, en el licenciamiento cloud accedemos a Flexera. Entonces, pues bueno, esto sería la página del portal para acceder desde la parte del usuario, del partner, al portal de Flexera, a la gestión de licencias. Y bueno, hay que estar registrado, bien como si es como partner o como cliente final. Si es como partner, que es el caso que estamos tratando nosotros, pues habría que hacerlo a través del administrador, de vuestro administrador de Partner Connect, del programa de Partner Gateway, de Zebra, o bien contactar con el PIC, con el Partner Interaction Center, para, bueno, pues para hacer la gestión del acceso o de las credenciales para poder acceder a este portal donde estarían centralizadas pues, las licencias no solo de Mobility DNA, sino de muchas otras aplicaciones. Y bueno, si es un usuario final, pues en el email que se envía con la licencia, pues se envían un link para poder registrarse. El portal, una vez que accedemos al portal de Flexera, bueno, la verdad es que el portal de licencias daría para un webinar en sí mismo porque es bastante extenso. Pero bueno, aquí lo tendríamos resumido. Yo tengo acceso, que son los pantallazos que veis, a un portal a un entorno de pruebas, digamos, a un portal de evaluación, pero es muy similar al de productivo, donde tendríamos las licencias, aquí las diferentes licencias. Si clicamos en una de ellas, pues nos aparecería la clave de activación. Bueno, entre otra información, pues también la cantidad de licencias que hay, cuántas quedan, las fechas, la fecha en que se inicia, etcétera. ¿Vale? Esta clave de activación es la que tenemos que introducir luego en el terminal. Entonces, en lugar de introducirla a mano, pues lo más habitual es generar un código QR o un data matrix, para luego pues, leerlo con el terminal. Y bueno, para ver el ejemplo de licenciamiento, tengo aquí lo he hecho con un terminal en un vídeo. Y bueno, también dejo aquí pues, los diferentes enlaces a los enlaces de interés, pues tanto a la aplicación de web de gestión de licencias como a los procedimientos para licenciar, y el License Manager, que es la aplicación que se ejecuta en el terminal y que es la que usamos para habilitar o activar las licencias. Aquí en este ejemplo que estamos viendo, este es un TC21 que no está, un TC26 que no está activado, que no tiene las licencias. Voy a abrir al pulsar sobre Worry-Free Wi-Fi, pues nos dice que nos pide que necesita la licencia. Vamos al License Manager, añadir una licencia. Aquí están las diferentes opciones que podemos hacer, porque podemos, como comentaba antes, hacerlo desde cloud, desde el servidor local o desde un fichero. En este caso voy a elegir la opción cloud, y aquí pues desde qué servidor a qué servidor es al que se va a conectar. Lo habitual para un cliente final es que sea el servidor de producción. En mi caso, yo, como es un servidor de test, pues elijo la de test. Enviamos eso y aquí ya nos pide, a ver que se me ha ido aquí. Aquí es donde nos pide la licencia, que bueno, pues la escaneamos y le damos a activar. Eso es. Aquí hace especial hincapié en que la fecha y la hora tienen que estar correctas.
y ya tenemos activada, bueno, se me ha pasado activada, aquí está. Aquí tendremos activada ya la licencia, ¿vale? Y ahora ya si vamos a Worry-Free Wi-Fi, pues ya vemos que lo podemos habilitar sin problema. Las licencias se pueden devolver luego al servidor. Ahora aquí, bueno, vemos que está funcionando la aplicación. Entonces, bueno, lo paramos. Volvemos a ir a la gestión de licencias y ahora vamos a hacer una devolución de la licencia. Es decir, esta licencia la devolvemos al servidor. Aquí le damos return. También, bueno, solo nos deja elegir esa opción. Nos pregunta si estamos seguros y está de vuelta la licencia. ¿Vale? Ahora si vamos otra vez a la aplicación de Worry-Free Wi-Fi, pues ya nos vuelve a pedir la licencia. Con lo cual, pues eso, la licencia no se queda de forma permanente en el terminal, sino que se puede usar en un pool. Y con esto terminaríamos el módulo de Mobility DNA, del licenciamiento de Mobility DNA. Ahora pasaríamos a la parte de Worry-Free Wi-Fi, donde, pues bueno, Worry-Free Wi-Fi, como he comentado al principio, es una aplicación para, bueno, pues el análisis de la conectividad o de los datos de la Wi-Fi, aparte del roaming y la voz IP. Funciona en tiempo real desde el punto de vista del dispositivo. Se puede configurar desde Stage Now, se pueden utilizar, aunque hoy no lo vamos a ver, pero es posible configurarlo desde Stage Now. Y bueno, pues las herramientas que incluye, pues desde PIN, Traceroute, ver la cobertura que estamos teniendo en el dispositivo, de todos, no solo del SSID al que está conectado, sino de todos los que están declarados dentro del terminal. Algo muy interesante que creo que es muy importante es la captura de paquetes, porque eso nos permite luego poder analizarlos con detalle, con un analizador de protocolo, ya sin conexión. Y las utilidades que tiene esta herramienta, pues desde proporcionar una información básica de conexión, bueno, de ver si que la red está funcionando, que está conectada y demás, hacer unos análisis de cobertura bueno, pues, relativamente buenos, aunque no sean profesionales, pero sí que con suficiente información, ver la conexión que estamos teniendo, analizar diferentes parámetros, y también se utiliza para la resolución de problemas. O sea, al capturar, al hacer todos estos test y poder capturar todas estas tramas, pues luego nos ayuda en la resolución de problemas. Comentar que, lo dejo aquí anotado, que los logs que se capturan en esta herramienta se dejan en la carpeta SMU. Y se llama SMU porque originalmente Worry-Free Wi-Fi se llamaba SmartMU. Entonces, pues de ahí viene el nombre de SMU. Y los backups, las capturas de las tramas se dejan en la carpeta SMU-backup. Bueno, aquí tengo el título al revés. Pero bueno, el Worry-Free Wi-Fi funciona sobre, o está soportado sobre prácticamente todos los equipos, aunque no todos. Esta es la lista de equipos Android soportados. Y bueno, aquí dejo unos enlaces sobre la aplicación en sí, sobre las instrucciones. Bueno, y pasamos a la demo, que es pues la parte quizá más interesante. Entonces, bueno, pues tengo aquí el terminal, un TC26 conectado por USB para ver la pantalla. Bien, tiene habilitadas, por supuesto, el Mobility DNA, las aplicaciones de Mobility DNA. Entonces, pues vamos directamente a la aplicación Worry-Free Wi-Fi y hay que siempre activarlo. ¿Vale? Por defecto no viene activado,
porque evidentemente es una aplicación que consume recursos. O sea, no es para que esté funcionando siempre, sino solo cuando tenemos que pues, hacer un análisis. En primera instancia lo que nos da pues, es información muy básica, el SSID, MAC address, bueno, la IP a la que está conectado, etcétera, DNS, info del terminal, Mac, sistema operativo, etcétera. El menú principal está en estas tres barras, donde aquí ya empezamos a tener todas las herramientas. ¿Vale? El ScanList es una utilidad que nos da el listado de las redes que el terminal es capaz de ver y también nos dice a cuál está conectado. Aquí podríamos ver detalles de la red, nos da información pues, sobre las tasas de transferencia y los protocolos que esta red están habilitados, etcétera. ¿Vale? Información que no vamos a entrar en detalle de cada cosa, pero vamos, de hecho yo tampoco conozco todos estas diferentes parámetros, pero bueno, pues el ver que el 11AC está habilitado o no, o bueno, tenemos ciertas informaciones que son claramente entendibles. ¿Vale? Cada vez que entramos en una red tiene que realizar el escaneo otra vez. Bien, aquí lo tenemos. Esto sería pues el escaneo de las bandas. Aquí también tenemos en todos los diferentes apartados hay unos settings que son configurables donde podemos pues, agrupar de diferentes formas la presentación de, de las tablas o de la información. Vamos al siguiente punto, que es el análisis de rooming. Y aquí pues, lo que hacemos, lo que nos hará será ir viendo con el tiempo. O sea, ahora si tuviéramos el terminal moviéndolo por diferentes puntos, pues está actualmente recopilando información porque le he dado el play y cuando yo pare el análisis, pues podremos ver el, el reporte que ha hecho. ¿Vale? Aquí tenemos en tiempo ordenadas los reportes y bueno, también como comentaba, también tenemos la capacidad de configurar esta captura. He habilitado esta opción por defecto viene deshabilitada. El capturar el backup por defecto viene así. La he habilitado porque para luego poder mostrar que se captura el fichero con información de las tramas para poder analizarlo a posteriori, que es, como decía, una de las mayores ventajas quizá de esta herramienta, el poder capturar estas tramas para luego poder analizarlas tranquilamente. También todas las sesiones que vamos haciendo, todos estos logs que vamos capturando, se graban, o sea, se guardan. Aquí tendríamos el nombre de la sesión que le queramos dar, por ejemplo, pues sesión 1. Y luego a esto se añade una coletilla pues con un timestamp de la fecha y la hora en función de las sesiones que vayamos grabando. Aquí, por ejemplo, si vemos los datos grabados, ¿ves? Pues aquí tenemos de diferentes sesiones con diferentes nombres que yo le había dado con el timestamp y esto pues lo podemos exportar. Y si esto le damos a exportar, pues se exportaría a la carpeta SMU que he comentado anteriormente. Esto es la parte del rooming. En la parte de voz, pues también de forma similar hace un análisis de los principales protocolos relacionados con el tema de la voz sobre IP. Aquí tendríamos cómo va haciendo los diferentes test, ¿vale? Con los ratios de transmisión, recepción, pérdidas, etcétera, retrasos. Bueno,
no podemos ejecutar dos reportes a la vez, dos análisis. Es decir, ahora que se está ejecutando el reporte o el análisis de voz, no me podría ir al análisis de rooming y ponerlo también en marcha porque me diría que no se pueden ejecutar dos simultáneamente. Paramos el análisis de voz y bueno, pues también podríamos ver los, el reporte. Y de la misma forma, pues exportarlo mediante la opción de arriba. Y también aquí tenemos la opción de cargar otras sesiones. Todas las sesiones que hemos ido, que se van generando, se pueden luego también volver a cargar a posteriori. O sea, no solo podemos visualizar la que se ha hecho en el momento, sino que también podemos visualizar análisis que hemos hecho en el pasado de la lista que hemos visto anteriormente. La parte de herramientas de red, pues tenemos dos ventanas de ping. Una, bueno, podemos decirle que al default gateway o no, o esta, por ejemplo, lo voy a hacer al DNS de Google, lo lanzo aquí, y el pin 2, pues que lo haga al gateway. Bien, aquí tendríamos, pues, va haciendo los pines y también pues podemos configurar en este caso pues el número de pines, bueno, todos los parámetros del pin también son configurables en cuanto a cuántos queremos que haya, qué intervalo, qué tamaño de pin, etcétera. Y nos daría pues el reporte también al final. ¿Vale? En este caso, las sesiones no se guarda esta información, simplemente aquí cuando salga de aquí se pierde, no se guarda en un log, los pines no se guardan. El traceroute es similar, pues bueno, aquí podemos elegir a dónde. Le voy a poner que a una IP, también voy a hacer, por ejemplo, a una IP, no, a una URL, cebra.com. Vale, lo lanzamos. Y bueno, pues es el comando traceroute sin más complicaciones, que tampoco se guarda. El device coverage es también una herramienta muy interesante porque nos va diciendo los niveles de señal, los podemos ir moviendo por la oficina, por la nave o por las instalaciones y podemos ir viendo, bueno, en este caso no va a haber muchas variaciones, pero podemos ir viendo pues cómo varía la señal. Voy a tapar el equipo con una chapa metálica para que baje un poco el nivel de señal y podemos ir viendo pues cómo cambian las diferentes niveles de señal de los access points, de los diferentes SSIDs. Aquí vemos a qué pertenece, bueno, cada gráfica, a qué SSID pertenece. También es configurable bueno, el nombre de la sesión, el intervalo. Ahora mismo no es configurable porque se está ejecutando el test, tendríamos que pararlo. Y cuando hace roaming, bueno, la línea que es más gruesa es el SSID al que estoy conectado actualmente y si hiciera roaming, pues se pasaría a la línea gruesa a otro de de las líneas. ¿Vale? Ahora podemos ver, vamos a pararlo, voy a abrir un fichero que tenga un roaming y ahora lo vemos. Aquí cargamos otra sesión, por ejemplo, creo que esta tenía, no, esta no. A ver, aquí sí. Aquí vemos pues, un ejemplo donde el terminal está conectado en principio a este access point, a la red esta amarilla, luego hace roaming a este otro y luego aquí hace roaming otra vez a la red azul verdosa, digamos. Entonces podemos ver pues bueno, los niveles de señal, cuando hace roaming el dispositivo, etcétera.
También una opción que no he comentado es el preview, que lo que muestra, bueno, pues es la cámara, es una cámara que se muestra en el terminal para que podamos colocarla en un sitio, digamos, y aquí pues, podríamos hacer una captura mostrando la zona o el access point donde el que estamos teniendo visión o lo que queramos mostrar en la cámara y hacer una captura de pantalla en el terminal para guardar pues tanto la gráfica como esta imagen. No tiene otra funcionalidad más que esa. La cámara se habilita en cualquier momento, en cualquiera de las vistas, se puede siempre habilitar y colocar en el sitio que nos parezca más conveniente. Bien, la parte de login, pues también podemos capturar las tramas. Y aquí también está muy interesante el hecho de poder capturar solo los paquetes, las tramas de gestión, no toda la información, sino solo las tramas para poder, es decir, no se capturarían los datos enviados por la aplicación de Telnet, por ejemplo, sino que solo se capturarían los paquetes que se envían de diálogo entre el access point y el terminal, de roaming, de negociación, de velocidades, etcétera. De esta forma, pues tendríamos un log, una captura de fichero mucho más pequeña, más fácil de gestionar y sin información que pueda meter ruido y que despiste a la hora de localizar por dónde están los problemas. Siempre y cuando, claro, lo que estemos buscando pues sea eso, o sea que habitualmente lo que más nos interesa a la hora de localizar problemas en la Wi-Fi pues son las tramas de gestión, las de comunicación entre el dispositivo y el access point. Se puede seleccionar el tamaño del fichero y la memoria. Y bueno, esta utilidad pues es muy interesante para tratar problemas en postventa y luego poder hacer la captura de estos ficheros, estar trabajando con el terminal habitualmente y bueno, pues cuando se produce el problema, pues parar la captura del login, recuperar ese fichero y enviarlo para el análisis. En la parte de la configuración avanzada de Fusion, del driver de Wi-Fi, se pueden configurar ciertos parámetros, pero se necesita password como administrador para poder acceder. Esta password se configura desde StageNow. Y para finalizar, bueno, pues simplemente la versión en el About viene la versión de la aplicación. Bueno, sí, ya he comentado lo que hemos visto antes de ahora que está parada la aplicación, el análisis, sí que podemos cambiar estos parámetros, como la frecuencia de intervalo de refresco. Como comentaba, los ficheros se guardan en el apartado Files, en la carpeta SMU. A ver, que no me deja. Aquí lo tendríamos. Aquí tendríamos todos los análisis que hemos ido realizando, que los podríamos recuperar. Y también tenemos la captura de los paquetes de las tramas en la parte del SMU-pcap, que es lo que podemos luego ver con un analizador de protocolo. En la parte de SMU está esta base de datos, a ver si la veo. Esta base de datos, la última, el smartdmu.db, bueno, pues esta la podemos incluso utilizar o visualizar en otro dispositivo. Es decir, este fichero,
que bueno, son una base de datos, pero está en formato propietario. Lo puedo instalar o copiar en esta misma carpeta en otro dispositivo, y cuando yo abra Worry Free Wi-Fi, pues podré recuperar todos los logs, las gráficas que he realizado con este dispositivo. Es decir, las podremos visualizar en otros dispositivos. Lo único que hay que tener cuidado que en el momento en que instalemos en otro terminal esta base de datos, yo la instalé en otro terminal, pues si hago una medición nueva, un análisis nuevo, voy a estar mezclando cosas de dos dispositivos diferentes, con lo cual pues hay que tener eso en cuenta y no tener esa precaución, vamos. Bien, terminaríamos con la parte de Worry Free Wi-Fi y pasaríamos a Device Diagnostic Tool. Esta es una herramienta algo más básica. También os dejo aquí pues, los enlaces tanto a la guía de TechDocs como a la página, al micrositio de esta utilidad. Es una utilidad para, bueno, pues de un vistazo rápido poder ver que todo en el terminal está funcionando más o menos bien y poder hacer también unas capturas de los logs y bueno, pues revisar una primera inspección para ver que el terminal no tiene problemas principalmente de hardware. Vamos también a ver una demo. Aquí. Entonces, abrimos Device Diagnostic. Aquí. Bien. Y bueno, pues nos encontramos con las opciones de los diferentes test a realizar. Los settings, la parte de settings nos indica dónde está el fichero de configuración. Es decir, hay ciertos parámetros que podemos configurar en estas pruebas, como pues principalmente los timeouts, qué pruebas queremos hacer en la parte de Bluetooth, qué pruebas queremos hacer en Wi-Fi, si queremos a dónde queremos hacer el PIN, por ejemplo. Bueno, pues los diferentes parámetros que se van a utilizar para realizar esta batería de pruebas. Entonces, esto es un fichero de configuración XML que lo podemos utilizar para colocarlo en otros terminales. En lugar de configurarlo manualmente, simplemente pasamos el fichero XML que se encuentra en esta ubicación. ¿Vale? Y los logs, la salida de los logs se encuentran en esta ubicación que se describe aquí, en la parte de Sales Diagnostic, en la flash del terminal. También estos logs se pueden enviar por FTP a una dirección IP de un servidor. Aquí definiríamos dónde está nuestro servidor IP, nuestro servidor FTP, perdón. Tiene que ser por IP, no se puede, no es por DNS, sino que solo se permite IP. Y aquí pondríamos el usuario, la contraseña y la pregunta en el momento y bueno, pues los logs, cómo se llaman y el tamaño máximo que queremos que tenga. Y si pasamos, bueno, nos quedan de la opción de configuración el planificar cuándo queremos hacer una prueba, de qué queremos hacer la prueba y cuándo la queremos hacer. Pero esto lo único que nos genera es una alarma. No es que se hagan las pruebas en segundo plano o en diferido o que se hagan de forma automática, sino que lo que genera es una alarma para que en esa fecha y en esa hora pues el terminal nos avise de que tenemos que hacer una prueba de unos tests.
La parte de upload es para subir o enviar por FTP los ficheros. Aquí, bueno, yo no tengo un servidor FTP en esta dirección, por lo cual no funcionaría, pero si hubiera una dirección FTP, un servidor FTP en esta dirección, y yo le doy a upload, pues se subirían los ficheros que se han generado. Después de hacer las pruebas, se subirían a esa dirección. Y bueno, finalmente el help, que nos lleva a una URL con documentación acerca de pues, los problemas que pueden suceder. Aquí podemos ejecutar todos los tests de una vez o ir uno por uno. Yo voy a ir uno por uno para ver un poco el funcionamiento. En este caso, pues el primero es simplemente escanear un código de barras. Le damos a Run Test y aquí nos dice que escaneamos un código. Hay un timeout, evidentemente, por si no funciona, pues para que nos dé un error. He escaneado un código que tenía por aquí. En los test de los botones, ejecutar el test, nos va pidiendo que pulsemos los diferentes botones del terminal, el escáner, el botón de volumen down, y me queda el PTT, que es este. Ok, test pasado. Ay, perdón, le he dado otra vez sin darme cuenta. Ahí está. Vale, vamos al siguiente test, que sería el touchscreen. Lo ejecutamos y simplemente se trata de pasar con el dedo pues, por todas las zonas para ver que toda la pantalla es operativa. El Bluetooth, este es un test automático que lo que hace es comprobar diferentes opciones de configuración y funciones. La parte de Wi-Fi, que nos indica, bueno, hace una validación de que está conectado y demás. También pasado. La batería, que nos dice pues, su part number, número de serie y el estado en el que se encuentra de salud. Bueno. La parte de Wear OS 1, en este caso es un TC26, pero no tiene tarjeta SIM puesta, con lo cual pues me da no un error, pero sí una advertencia de que esa parte pues no está disponible. Y finalmente uno de audio, donde lo que hacemos es grabar un sonido, vamos a record. Aquí está. Probando, 1, 2. Paramos. Y ahora al reproducir. Probando, 1, 2. Bueno, pues ahí. Eso es. Que sería, le daríamos manualmente que lo ha pasado porque hemos escuchado la grabación. Bien, y estas serían las opciones que hay disponibles. Como comentaba, si queremos ver los ficheros, pues nos vamos a Data, Self Diagnostic, dentro de archivos. Diagnostic Files, vale. Y aquí tendríamos pues los logs de lo que acabamos de hacer, y dentro de la carpeta audio pues también el audio que hemos grabado. Entonces pues esto es lo que podríamos recuperar bien manualmente o bien mediante el FTP que he comentado anteriormente. Bien, y esto sería todo. Vamos a dar paso a las preguntas. De acuerdo, pues muchas gracias a todos por asistir y recordar la encuesta ahora cuando finalicemos, y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.